A continuación, vamos con la doctora Elena Prieto, Fiscalía General del Estado de España, y con el doctor Víctor Manuel Zuluaga, de la Liga contra la Violencia Vial. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Elena Prieto, soy fiscal de la Fiscalía General del Estado español, aunque el motivo de encontrarme aquí hoy es que pertenecía a la primera Fiscalía de Seguridad Vial que se creó en España en el momento en el que se estaba diseñando la estrategia de seguridad vial y de las políticas que hoy tenemos en nuestro país. Había preparado una presentación muy larga donde quería hacerles un recorrido por todas las normas en las que se fundamenta la posición de la víctima en el proceso penal, pero como tenemos muy poquito tiempo voy a centrarme en pasarles el mensaje importante que era el de mi presentación. El tema de la víctima de seguridad vial en el proceso penal no debe estudiarse aisladamente, porque el problema que tenemos con las víctimas y el proceso penal es aplicable a todos los delitos. Ustedes sabrán que el modelo de Estado moderno que tenemos, en el que el monopolio del uso del ius puniendi lo tiene el Estado frente a aquellos derechos primitivos en los cuales funcionaba la venganza privada, es que el Estado es el que ejercita el ius puniendi, el derecho a castigar. Entonces, alrededor de esto se fue configurando un derecho en el cual el centro del proceso penal era el acusado, siempre era el acusado. Los juristas nos hemos preocupado siglos y siglos por las garantías del acusado en el proceso, por conseguir una condena que fuera justa para el acusado, por defender los derechos del acusado en el proceso. Por esto nos hemos preocupado los juristas. Pues bien, en medio de todo esto, lo que hemos olvidado es a la víctima. La víctima hoy en el proceso penal tiene un rol muy secundario, e incluso en algunos derechos ni siquiera puede ejercitar las acciones penales. La víctima está allí, la víctima observa cómo se desarrolla el proceso, la víctima es un testigo que utiliza el fiscal para conseguir una condena, pero realmente no se visualiza a la víctima en el proceso penal. No se construye un lugar para la víctima en el proceso penal. En España, en los últimos años, con todas las reformas que se han hecho y con todos los problemas que hemos tenido, hemos visto esto. Realmente, ya sé que muchas veces recurro, ayer también lo hice, al tema de la violencia de género, pero el tema de la violencia de género también ha sido un tema muy central en la política española en los últimos tiempos, y de ahí han salido también ideas que hemos tomado en el ámbito de la seguridad vial. Pues bien, ¿qué nos pasaba en la violencia de género? Pues nos pasaba eso mismo, que no se visualizaba a la víctima no aparecía en el proceso. Hay una cosa que es muy visual en el proceso español, y es que en el juicio siempre el acusado tiene el derecho a la última palabra. A la última persona que se escucha en un proceso penal es al acusado, y a la víctima solo se la escucha para tomar la declaración. Se la escucha como testigo y se la escucha exclusivamente porque es una herramienta que tiene el fiscal para conseguir la condena. Pero nosotros tenemos que conseguir que el papel de la víctima sea otro, que además el proceso penal sirva para resarcir a la víctima, que en cierta manera la víctima se vea en el proceso penal como algo más que un observador o como algo más que una herramienta que tiene el fiscal. Entonces, existen algunos instrumentos jurídicos en el ámbito del derecho internacional y algunos de ellos muy directamente aplicables en España. Nosotros aplicamos el Estatuto de la Víctima en el proceso penal de la decisión marco del Consejo Europeo de 2001, pero realmente también hay una declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder que es de Naciones Unidas y, por tanto, es de 1985, por tanto, también aplicable aquí. Realmente, tanto el Estatuto como la Declaración de la ONU lo que pretende es dar a la víctima ese papel que nunca debió perder, ese papel que reclamamos para ella. Y realmente el fiscal, tal y como se le concibe en derecho español y como yo creo que debe concebírsele, no debe ser únicamente el brazo armado del Estado, no debe servir exclusivamente para castigar y para ejercitar la acción penal. También tenemos que saber proteger a las víctimas. Y proteger a las víctimas
supone muchas cosas. En España hemos aprendido, por ejemplo, que dejar a la víctima que se arregle con las entidades aseguradoras muchas veces conduce a que las víctimas aceptan una indemnización que, si bien está en el mínimo legal, no cubre todo el daño que se le ha causado. Entonces nosotros hemos percibido esto como un problema, y un problema real, porque después vamos a tener un lesionado que va a tener que vivir 40 años con una indemnización que quizás no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades. Al percibir esto, nosotros los fiscales nos hemos organizado de tal manera que hemos intentado que en el proceso penal poder tener una entrevista con la víctima. A la hora, no podemos asesorar a la víctima porque no es nuestra función, pero sí podemos decir a la víctima cuáles son sus derechos para que ella luego, a través de su abogado, pueda ejercitarlos. Hemos conseguido pues algunos éxitos en los últimos años, y hemos conseguido, por ejemplo, que el Tribunal de Apelación en España declarase nula una indemnización que se concede a una víctima cuando la víctima no estaba suficientemente informada de sus derechos y cuando la cantidad era evidentemente ínfima. Y eso ha sido un triunfo de la Fiscalía, porque nos empeñamos en recurrir esa resolución para conseguir que se pusiera de manifiesto que una persona había renunciado a sus derechos porque no los conocía. Entonces, yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, sobre cuál es el papel de los fiscales en este ámbito. Se han producido, y seguro que en Colombia ocurre también, muchos abusos en el ámbito del proceso por falta de protección a la víctima. Incluso a veces no es malintencionado. ¿Qué ocurre cuando la víctima de un proceso tiene una familia de condición humilde a la que una aseguradora ofrece una alta cantidad de dinero? Pues va a aceptar esa cantidad sin reflexionar el tiempo con el cual va a tener que mantener a la víctima con esa cantidad. Entonces, en España, para esto, hemos también, los fiscales, llegado a una decisión, que es que no concedemos indemnizaciones one shot, como lo llaman los ingleses, es decir, en un solo pago. Lo que hacemos es constituir una renta vitalicia para la persona, de manera que no reciba la indemnización de una sola vez, sino que la vaya recibiendo año a año, para evitar la desprotección de las víctimas en el caso en que el origen cultural de su familia no les permita llegar a este entendimiento. Y yo creo que son ideas que quizás nosotros las hemos retomado sin tener muchos instrumentos legales. Yo quería hablarles de algunos de los que tenemos en España, pero bueno, como no tengo tiempo, solamente me referiré a uno que considero muy importante, y que es la creación de patrimonios protegidos. ¿Para qué creamos patrimonios protegidos? Pues creamos patrimonios protegidos para que esos patrimonios que están inscritos y que el Ministerio Fiscal conoce y sabe a quién pertenecen, la persona que los gestiona tenga que rendir cuentas ante el Ministerio Fiscal, y no porque el dueño del patrimonio esté incapacitado mentalmente, sino porque consideramos que a lo mejor es menor, o a lo mejor su entorno familiar no permite una gestión de la indemnización adecuada, y creemos que puede acabar en una desprotección y en una lesión para la víctima. Entonces, la creación de patrimonios protegidos es una muy buena herramienta para lograr esa auténtica protección de la víctima dentro del proceso penal y en el derecho penal. Es verdad que en España contamos con una ventaja, porque nuestro sistema procesal, a diferencia del francés, a diferencia del alemán, en el que, por ejemplo, en el sistema alemán, la víctima no puede constituirse en parte del procedimiento, no puede ejercitar la acción penal. Lo único que puede es pedir una indemnización económica, pero no puede pedir pena y no puede pedir medidas de investigación. En España sí contamos con la ventaja de que en nuestro proceso penal la víctima tiene o puede tener la misma condición procesal que tiene el fiscal, es decir, puede personarse en el procedimiento, puede pedir la práctica de pruebas y puede ejercitar la acción en las mismas condiciones que lo hace el fiscal. Eso nos ha dado cierta facilidad a la hora de poner a la víctima en el centro del proceso y visualizar a la víctima. Y bueno, espero que mi presentación haya sido lo suficientemente breve, pero que la idea que quería transmitirles pues la haya transmitido. Y es que tenemos que buscar
esas herramientas que hagan que la víctima se visualice en el derecho penal y que se produzca lo que intento reflejar con esta diapositiva, es decir, que pasemos de tener la víctima como una herramienta al servicio del fiscal para conseguir una condena a ser una víctima que está en el centro del proceso y que además, a través del proceso penal, debe conseguir un cierto resarcimiento a través del mismo proceso moral del daño que ha sufrido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy abogado de profesión, abogado penalista. Ejerzo mi actividad desde hace aproximadamente 18 años. Tengo un particular interés por el tema de las víctimas y me he aplicado de alguna manera a mirar y a medir y a estudiar todos los efectos que produce el hecho delictivo, fundamentalmente el accidente de tránsito, en el ser humano. Yo quiero que de alguna manera nos sensibilicemos. Yo sé que mucha gente viene y se abstrae o se escinde de la realidad y se colocan de manera privilegiada en la condición pasiva de la escucha. Incluso utilizan sus celulares o sus computadores con conexión a internet y se apartan de lo que de alguna manera se convoca aquí. Yo les pido el favor de que nos aproximemos con gran sensibilidad a un tema que es fundamentalmente dialéctico en el sentido de que encierra el juego de las oposiciones. Todos los que estamos aquí, ciudadanos de este país, otros invitados muy cordiales de otros territorios, tenemos la condición potencial de víctimas o victimarios. ¿Cuál de ustedes no asume saliendo de la sala la condición de peatón, la condición de conductor? Esa fatal dialéctica signa los comportamientos y yo me pretendo de alguna manera ser audaz en articular los conceptos que quienes me han precedido han propuesto. Un concepto es el de accidente de tránsito. Y este es un concepto que hay que derruir. El concepto de responsabilidad cultural, responsabilidad de todo, responsabilidad social y el papel de la víctima. Esto lo voy a tratar de sintetizar en mi exposición. Yo voy a traer aquí un caso muy particular, vamos a ir de lo particular a lo general. Pero hablemos del accidente de tránsito brevemente. La doctora Lucianet Forero ha trabajado mucho ese tema, dice que el accidente de tránsito no existe, son eventos asociados al tránsito. El substrato de la conducta en las vías y en los distintos escenarios de la vida social está arraigado a valores de orden cultural. Estos poseen resortes conscientes o inconscientes en la conducta humana que obligan o colocan al ser humano en una condición de respuesta específica a un reto, cada segundo. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuáles de ustedes como conductores no han generado un riesgo? A sabiendas de que la calle, las vías, el privilegio lo tiene el peatón y no el vehículo, que es un arma. ¿Quién de ustedes no ha pensado o no ha utilizado su vehículo como un arma? ¿Quién de ustedes en una sociedad que está con un gran arraigo en el vicio y en la adicción, sobre todo la del alcohol, no legitima y no perpetúa conductas irresponsables a los ojos de sus hijos, de sus padres, de sus parientes, de sus amigos y vecinos, generando accidentes fatales ya conocidos y sobre los cuales se tiene una gran tolerancia? Esa dialéctica perversa signa nuestra existencia y matiza nuestra conducta. No hay accidentes de tránsito, todos tienen una intencionalidad, todos tienen un mensaje en el inconsciente social y en el consciente social. Todos creemos que somos seres racionales. No, señores,
nosotros obedecemos como una máquina humana, entre comillas, y social, que es, no quiero ser demasiado formalista, el pensamiento nos libera de muchos determinismos, pero hacemos gala de una racionalidad que no ejercemos. El 80% de nuestros actos son inconscientes. No hay accidentes de tránsito, hay que empezar por reevaluar ese concepto. Ahora bien, la responsabilidad cultural en una sociedad tan atribulada como la colombiana, signada por la violencia y la sangre desde sus orígenes, donde ya se había expuesto, se había aquí perfilado, que hay más muertos y heridos en las vías que como resultado de un conflicto armado. Eso indica que hay una postura del hombre con gran tendencia a la violencia y a la destrucción y a la cosificación del otro. Y si vamos a los derechos de las víctimas desde el siglo pasado, los historiadores, antepasado, perdónenme, porque ya estamos en el siglo XXI, que los colombianos estamos prevalidos de una gran tendencia a la formalización y a la normativización. Siempre las normas jurídicas van atrás de la realidad. Pero aquí nos dimos el lujo en el siglo XIX de crear una constitución para ángeles, para sociedades perfectas, con todas las guerras civiles que nos marcaron y toda la tragedia que se dio para consolidar una unidad nacional en el siglo XIX. El hecho es que todo ese escenario de formalización, de normativización, habla de una sociedad casi perfecta y preocupada por sus asociados, por el pleno de derechos, y no es así. La respetada invitada de España hizo referencia a que las víctimas han tenido y tienen, sobre todo en España y no para los anglosajones, donde los derechos son limitados, tienen, como aquí en Colombia, unos derechos privilegiados. Por ejemplo, tenemos unas legislaciones de avanzada. Yo hablo de lo que conozco, de lo que creo conocer. La ley 906 de agosto 31 de 2004, que muchos o la gran mayoría del pueblo colombiano padece como sistema oral, que fue un sistema copiado, anglosajón, fundamentalmente norteamericano, mal copiado de Puerto Rico, introdujo un elemento en los principios generales del Código de Procedimiento Penal, que es el artículo 11, cuando se proclaman los principios generales del derecho y los principios generales que rigen una actividad procesal o una actividad legal específica, todo operador judicial debe medir los efectos y las acciones en su actuación judicial de acuerdo con estos principios del debido proceso, el derecho de defensa, el principio de igualdad. Y aquí en el artículo 11 hablamos de los derechos de las víctimas. Obviamente es todo un catálogo donde se hace mención a que la víctima tiene derecho a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, a la protección a su intimidad, a una pronta e integral reparación, etcétera. Es una cobertura integral donde el Estado pretende atender al eslabón más frágil de la cadena social y que se han visto vulnerados sus derechos. En lo que corresponde a la legislación, nosotros seríamos de avanzada. Aquí me traeré a colación un caso muy sentido que ilustra lo que es la tragedia de la víctima en el sistema oral en Colombia. Y voy a hablar de las instituciones, pero no del nombre de la víctima, para no aumentar el dolor de quienes ven absolutamente truncadas sus deseos de justicia, de verdad, justicia y reparación. Ya hablábamos entonces de que esos tres elementos los vamos a recoger, ya los hemos enunciado. Tenemos una legislación teóricamente de avanzada en un sistema oral, hay una dialéctica que nos ata a todos en esa fatalidad de opuestos, víctima, victimarios, y que todos de alguna manera hemos sentido el sabor del riesgo cuando hemos sido imprudentes. Es como cuando se nos pregunta, ¿quién de ustedes desde su infancia ha o no robado algo? El que diga que no es un mentiroso.
El que aquí diga que no ha admitido un riesgo, que no lo ha tolerado, propio o ajeno, es un mentiroso. Si no lo admitimos, nuestra responsabilidad social no es la ideal, no es la que corresponde a los retos del cambio que nosotros pretendemos y exigimos en una sociedad civilizada. Lo que quiere decir entonces que fundamentalmente aquí la ley se respeta, pero no se cumple. Y traigo un caso que es introductorio fundamentalmente de una película de los años 70 de un gran director italiano, Dino Risi, donde habla de los monstruos. Y son 17 eventos donde unos ciudadanos italianos de distintos lugares de ese país perfilan y protagonizan actos de la vida cotidiana que son reprochables, pero que son tolerables. Voy a tomar uno de los 17, que va a ser el paradigmático. Es un padre que tiene un pequeño topolino y se va por el centro de Roma con su hijo de aproximadamente 8 años de edad. Roma es una ciudad muy congestionada. El primer obstáculo que enfrenta el señor es un semáforo que cambia de amarillo, verde, amarillo, rojo. Él está con su hijo y le está dando toda una lección de comportamiento social. Cuando él ve que está cambiando al amarillo y puede pasar, rebasa la vía y casi ocasiona un accidente. Su hijo lo mira con los ojos desorbitados. Su papá, sin decir nada ante tanta elocuencia, le dice: hijo, siempre hay una excepción. Siguen su camino, avanzan. El señor, de manera imprudente, evita que una persona de una silla de ruedas transite o gane la vía. Él casi lo atropella y además lo insulta. Su hijo lo mira despavorido. Su padre le dice: hijo, siempre hay una excepción. Después, llegando al centro de Roma, hay un semáforo en rojo y una gran cola, como en Colombia, y el avivato rebasa por el carril contrario en contravía para poder ahorrarse 15 o 20 minutos de su tiempo. Su hijo empieza aterrorizado nuevamente a mirarlo y le dice a su hijo: hijo, siempre habrá una excepción. 10 años después, en el periódico aparece: hijo mata a su padre. ¿Qué dice el hijo? Padre, siempre hay una excepción. Esos son los monstruos que nosotros toleramos aquí. Y que me voy a tomar el atrevimiento de reseñárselos muy brevemente. Nuestros monstruos institucionales y nuestros monstruos ciudadanos. Ya hablábamos entonces de la ley 906, no voy a citar, no voy a hacer aquí el alarde de la leguleyería para citar los artículos y sus características de incisos. Tenemos un caso muy particular. Yo asumí desde hace algún tiempo la defensa de un caso acontecido en diciembre 27 de 2008. Fue un accidente de tránsito que aconteció en la carrera séptima con calle 97, aproximadamente 2 de la tarde. Era un día de descanso. Ustedes que conocen Bogotá o los que no lo conocen, es una vía, la vía medular de Bogotá, que va de sur a norte. Una señora, esa es una vía fundamentalmente, es una vía principal, es una gran avenida, pero está al frente, hay un bosque, al lado izquierdo, sobre el oriente hay un bosque, y sobre el lado izquierdo, hacia el occidente, son edificios que son fundamentalmente centros habitacionales. La persona estaba sobre la acera, por alguna razón trata de desplazarse para ir hacia la zona residencial de la carrera séptima, a la parte occidental. De pronto esta persona es atropellada por un vehículo que se desplazaba a gran velocidad y le produce graves traumatismos que la dejan inconsciente y al borde de la muerte. Inmediatamente ocurre el accidente, el señor, de acuerdo con lo que reza el expediente, frena a unos 90 metros, dicen los testigos creíbles, que son 2 policiales bachillares
que se desplazan de la calle 100 hasta el punto donde se encuentra la víctima. Hay una gran cantidad de vehículos porque señalan que hay congestión sobre la vía. La persona es atendida, la llevan a un hospital, no levantan el croquis y empieza la gran tragedia. Estamos hablando del año, y quiero que tengan muy bien en cuenta ese marco, ese límite temporal, diciembre 27 del 2008. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de esa fecha a hoy? Han transcurrido exactamente 3 años, 9 meses y 7 días. Y la justicia colombiana no se ha pronunciado. Ahora veamos entonces cuál es la dinámica interior de ese proceso. Y lo vamos a cotejar con los derechos modernísimos de las víctimas garantizados en la Ley 906 de 2004. La noticia criminal se adelanta, la Fiscalía ordena un plan metodológico, se toman las declaraciones de quienes se proclamaban como testigos y resultaron exculpando a quien operaba el vehículo. ¿Quién era el vehículo? El conductor del vehículo era un presidente de una compañía multinacional que salía, yo creo que minutos antes, en un vehículo de alta gama, de gran potencia, una camioneta Ford Eddie Bauer, un vehículo de 4.500 centímetros cúbicos, más o menos de 280, 320 caballos de fuerza, porque era una versión especial. Salía el señor del Club El Nogal. Ubiquémonos en el tiempo, es en el mes de diciembre del año 2008. La Fiscalía sencillamente hace lo mínimo, la víctima y los familiares de esta, los hijos y sus familiares más próximos, sus hermanos, tratan de hacerse parte y encuentran una gran resistencia por cuenta de la Fiscalía para ser reconocidos sus derechos. Tanto así que casi son expulsados incluso con su abogado en más de 2 oportunidades al ir a preguntarle a la fiscal que qué pasaba con su proceso. Se oficia a medicina legal de manera burocrática, realmente, para que se practique un dictamen físico sobre el lugar. Los institutos públicos de investigación, fundamentalmente el CTI Medicina Legal, tienen un pequeño número de peritos y una gran congestión de pericias por la altísima demanda, como ya se ha dicho aquí, la altísima demanda por parte de los usuarios y por parte de las víctimas o usuarios de la justicia. En medicina legal, por ejemplo, hasta donde yo sé, en una investigación reciente, por lo menos una pericia se estaba demorando hasta 2 años, 8 meses, la que menos tardaba. Y ni qué decirlo en el CTI, los peritos físicos se cuentan con los dedos de la mano de un mocho, como se podría decir coloquialmente aquí. Conclusión, los fiscales nuestros no están amparados de una formalidad algo particular y además están inundados de procesos. Para él la víctima no existe, es uno más de los que tiene que despachar en su congestionado despacho judicial. Por ejemplo, una cifra ilustrativa y recogida recientemente: las lesiones en accidente de tránsito, los fiscales locales son los que se ocupan de tramitarlas. Nosotros tenemos aproximadamente en Bogotá, puedo equivocarme en el número, son 220 fiscales locales que están en la carrera 13 con calle 18 y ellos tienen una carga media de 550 procesos. El sistema penal acusatorio se diseñó para hacerlo muy flexible, muy rápido, muy garantista, y por lo regular el fiscal tiene teóricamente la capacidad de manejar 10 casos. Hay fiscales que tienen 900 casos o 1100 casos y tienen un investigador judicial de la SIGIN o del CTI. En el caso que nos ocupa, realmente, fuera de la tragedia de la víctima, a la que la familia, porque ni siquiera el Estado pudo cubrirla, tuvo que prestarle todo el apoyo
médico, tanto así que tenían la capacidad, por fortuna, para desplazarla fuera del país a un tratamiento que ha durado más de 2, casi 3 años, y donde ella ya al menos puede modular algunas palabras. Pero es un ser humano, ella era arquitecta, digo era arquitecta, porque quedó absolutamente incapacitada para ejercer cualquier actividad laboral. ¿Qué sucedió? La Fiscalía, muy acuciosa para solicitar la preclusión por escasez, por falta de evidencia. En ese evento yo tomé el poder y dimos la batalla. La juez que conoció del caso insistió en que la investigación debía continuar porque la Fiscalía no había cumplido con su papel. Se hizo énfasis en que la Fiscalía desatendió de manera flagrante los principios fundamentales que amparan los derechos de la víctima en la Ley 906 del año 2004. La investigación, para resumir, fue pobre, todavía no hay un pronunciamiento. Hace más de un año he venido insistiendo en que se practiquen unas pruebas y la fiscal sencillamente se sale con el expediente elemental y fácil de que no tiene tiempo, de que no es el único caso. Si pertenecemos a un Estado de Derecho y debemos ejercer un control social sobre las instituciones, ¿quién hace el control social sobre la Administración de Justicia, sobre la Fiscalía General de la Nación? Un ente que se erigió como un monstruo, como un gran leviatán inabordable que impone su ley y vapulea a los ciudadanos y a las víctimas y se da el lujo de no cumplir con el papel que la ley le asigna. Aquí les voy a decir de manera coloquial para que sepan de qué tamaño es el exabrupto y la perversidad de muchos de quienes administran justicia. Uno de los abogados, bastante conocido en este medio, que tuvo la oportunidad de ir a exigirle a la fiscal se pronunciara sobre las peticiones de la víctima, fue expulsado del despacho con palabras bastante altisonantes y con amenaza de que la autoridad concurriera. Ese abogado posteriormente fue un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Nada hizo por remediar el hecho, a pesar de ser testigo del abuso y de la indolencia de sus propios funcionarios. Entonces, no hubo atención ni protección inmediata a las víctimas, no hubo medidas de atención y protección a estas, no hubo una garantía de comunicación, no se ha dado ni se han realizado los principios de verdad, justicia y reparación. Y todo esto delante de nuestros ojos y delante de nuestra gran indiferencia frente a quienes administran el poder y poco se cuidan de darle cumplimiento a los principios que ellos mismos proclaman en los medios de comunicación y ante los ojos de todos. Los testigos, fundamentalmente ante la inoperancia del aparato judicial, el apoderado de la víctima, con cargo a la familia de la víctima, fuera de que tuvieron que asumir el cuidado, la atención de un ser humano que va a culminar su existencia con grandes limitaciones psicofísicas, tuvo que recurrir a un perito privado, obviamente ante las falencias de la Administración de Justicia. Aún con el trabajo y el aporte del perito privado y con los elementos que en principio, sin consolidar su dictamen pericial, se le aportaron a la Fiscalía, no ha movido un solo papel, orientado fundamentalmente a encontrar la verdad en estos lamentables hechos. La persona en estos momentos tiene unas severas limitaciones, como había señalado, en sus funciones cognitivas, y realmente será una carga, ya no para el Estado,
ni para el victimario, porque utilizando o favoreciéndose o prevalido de los vacíos de la ley y la sinuosidad de los procedimientos judiciales, está pretendiendo burlar también su responsabilidad económica. Estamos entonces, para terminar, frente a uno de muchos casos, cientos de casos, 50, 100.000 casos, donde las víctimas no han sido escuchadas, donde las víctimas no tienen cabida, a pesar de que en el texto constitucional y en el texto legal correspondiente al Código de Procedimiento Penal se proclaman la plenitud de sus derechos. Para terminar, yo quiero traer aquí a esta audiencia a un gran escritor, a Franz Kafka. Él escribió entre tantos otros textos ante la ley. Ha sido el hombre que ha pintado los colores del proceso penal, los grises, los oscuros, asociados a la tragedia, a una justicia que nunca se pronuncia. Y en ese cuento que se llama Ante la Ley, es un hombre que está inmerso en un proceso judicial, puede ser víctima o victimario, y empieza a tocar las puertas del Palacio de la Justicia. Las puertas nunca se abren. El hombre envejece y antes de morir vuelve a insistir. Toca de nuevo con la fortaleza que le permite sus menguadas fuerzas. Se abren las puertas del Palacio de la Justicia. Sale un monstruo y le dice: estas puertas jamás se abrirán para ti. Por eso, si la responsabilidad social que nosotros tenemos, si nosotros no modificamos los patrones de cultura de sangre, de cosificación del otro, del arribismo, de utilizar el vehículo como un arma, de saber que existen mejores valores para garantizar la convivencia armónica y justa entre todos, no vamos a salir de este mar de sangre. Muchas gracias.